Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Soy Jaime Vicente Echagüe. En esta ocasión comparezco ante vosotros para responder a una petición que nos ha realizado Miguel. Una película italiana, estrenada en 1982, dirigida por Sergio Martino, y en cuyo reparto podemos encontrar algunos rostros populares como son los de John Saxon, actor además fallecido recientemente este pasado verano, y Van Johnson. Una película que se titula El asesino del cementerio etrusco. Lo primero que os habrá llamado la atención es la calificación, 2,5 estrellas. Y ya si os ha interesado y habéis pinchado sobre ella, diréis, joder, el Echagüe este la va a poner a parir y tal. El otro día lo explicaba muy bien Jesús Usero con motivo de una videocrítica de una cinta a la cual también daba una calificación baja. En este caso era La máquina del tiempo, la versión de 2002. Entendemos que cuando nos pedís que hablemos de una película y que la analicemos es porque para vosotros pues tiene una carga emocional. Es una película que posiblemente visteis de niños, visteis de muy jovencitos, os impactó y desde entonces os ha estado acompañando independientemente de los valores cinematográficos que pueda atesorar. Como comprenderéis, por eso mismo no encuentro ningún tipo de placer morboso a la hora de analizar negativamente alguna de las películas que nos pidáis. Pero también es verdad que si os habéis tomado la molestia de contactar con nosotros y de contar con nosotros para que analicemos una película, creo que lo menos que os podemos dar de vuelta es toda nuestra sinceridad y todo nuestro criterio por otro lado puramente subjetivo como cualquiera. Conclusión, efectivamente, 2,5 estrellas, lo que vendría a ser un 5 pelao, como se decía en mi época de EGB, un 5 muy pelao. En todo caso, y lo iré razonando a lo largo de esta videocrítica, quiero agradecerle mucho a Miguel esta petición, porque es cierto que las videocríticas, como no puede ser de otro modo, están centradas en la mayoría de las ocasiones en grandísimas películas de Hollywood, en aquellas películas que verdaderamente han pasado a formar parte de nosotros ya, ¿no? Las tenemos interiorizadas y son casi una referencia en nuestro día a día. Entonces, peticiones como las que nos hace Miguel, yo las encuentro muy refrescantes porque nos permite adentrarnos también en otras cinematografías y en otros autores que no van a tener su hueco habitual en estas videocríticas, a no ser que vosotros las pidáis, ¿no? Solo ya por eso a mí me merece mucho la pena. Para empezar a hablar de este asesino del cementerio etrusco, hoy es más que nunca necesario contextualizar la película. Hoy toca hablar un poquito y a modo de introducción del giallo. Giallo, palabra italiana que en castellano significa amarillo. Este venía a ser el color de una serie de novelas baratas de temática misteriosa y terrorífica y muy populares en Italia. ¿Qué ocurrió? A finales de los años 60 y a principios de los años 70 hubo un boom en este país de películas de ese mismo tipo de género. Trascendía lo que era el policíaco para abrazar sin complejos el terror y el suspense. Bajo esa etiqueta de giallo se agrupó a todas estas películas. Esto no significa que estemos ante un movimiento cinematográfico, es decir, esto no es una nouvelle vague, no es un free cinema inglés, no hay un manifiesto firmado por un grupo de jóvenes airados a lo Dogma de Lars von Trier pidiendo cambiar los paradigmas del cine. No, aquí cada película era más bien de su padre y de su madre y cada autor pues tenía sus propias obsesiones y sus propios rasgos estilísticos. No estamos ante un movimiento, pero es cierto que cuando se nos nombra el término giallo, a mí por lo menos se me sugiere una suerte de esquema, una serie de pasos que vamos siempre a relacionar con este tipo de películas. En primer lugar, una cadena de asesinatos. Cadena de asesinatos llevada a cabo por un asesino cuchillo en ristre. Un asesino que siempre va a tener, casi siempre, su rostro enmascarado. Un asesino que va a arrastrar una serie de traumas infantiles y muchas veces de índole sexual, cuando no
lo que quiere hacer es perpetrar una venganza. Vamos a tener una serie de víctimas, siempre o en la mayoría de las ocasiones mujeres jóvenes y muy atractivas, y vamos a tener el desenlace sorpresa, por supuesto. El asesino finalmente va a ser uno de esos invitados a lo largo de la película. Vosotros diréis, ¿dónde está la originalidad? O sea, esto es casi tan viejo como hablar de Psicosis de Hitchcock, ¿no? Donde se podía cumplir de algún modo este tipo de esquema. Lo cierto es que estas películas se realizaron en un momento en el que los códigos de censura de todos los países europeos y también en Estados Unidos empezaron a relajarse. Conclusión, los giallos al final incorporaban una carga de violencia inédita, por lo menos en películas de estrenos comerciales, con un despliegue de sangre color Titan Lux, y a su vez incorporaban también una carga erótica con pocos precedentes en el cine comercial. En estas películas era muy habitual que esas mujeres víctimas, sus cuerpos se mostraran prácticamente desde todos los ángulos de cámara posibles. Al final este universo giallo supone eso, un universo propio, muy turbio, muy oscuro, pero que resulta bastante divertido viéndolo a ojos de hoy. Para que os hagáis una idea, aquí en España no hubo exactamente una serie de películas de esta temática, no hubo una continuidad en ese sentido, aunque sí es verdad que hubo excepciones, pero tuvimos destape. Entonces el giallo, no quiero generalizar, pero en bastantes ocasiones venía a ser destape, pero con vísceras, con muchísimas vísceras. Formalmente, y aquí llega la polémica cinéfila, hay detractores y hay defensores. Desde un punto de vista objetivo, eran una serie de películas muy baratas y por lo tanto te encontrabas que eran cintas mal fotografiadas, mal iluminadas, muy mal interpretadas en algunas de las ocasiones. Algunos de los actores no rayaban precisamente los altos estándares de profesionalidad. Y por lo general los guiones, si bien estaban trabajados, presentaban unos agujeros pues muy considerables. Los detractores odian estas películas por estos motivos, pero los defensores a su vez las adoran por estos mismos motivos. Es decir, consideraban que eran películas muy desvergonzadas, muy descaradas, y que presentaban pues una serie de temáticas que ya se estaban empezando a quedar acartonadas desde un punto de vista muy refrescante. Al final eran directores además que cambiaban de género como quien cambiaba de calzoncillos, o sea, directamente el propio Sergio Martino podía pasarte de hacer una película giallo a una cinta de acción imitación a las americanas, a un spaghetti western y a pasar por último a una comedia erótica. Todo esto en cuestión de muy pocos meses. En esto del giallo también hay sus divisiones. Entonces, quizá la primera división que podemos encontrar, la clase A del giallo, siempre va a estar encabezada especialmente por Mario Bava, en primer lugar, pero por supuesto por Dario Argento, que posiblemente sea el que todos conocéis, ¿no? El autor que todos conocéis. Sobre todo a raíz de una película que fue Suspiria, también un psicothriller que combinaba todos estos parámetros, todos estos pasos del giallo, y que obtuvo un éxito sin precedentes, hasta el punto de influir en una cinta como fue La noche de Halloween, de Carpenter, que ya lo hablamos en una videocrítica reciente con motivo del tren del terror, ¿no? Lo importante que había sido la cinta de Halloween. Y en este caso Carpenter no solo asimiló esos parámetros, esos pasos, el pasito a pasito que se da hasta construir un psico-killer tal como lo conocemos hoy en día. También asimiló una serie de condiciones artísticas propias de este género, ¿no? Para empezar, la banda sonora de aquellas películas italianas. En este panorama encontramos a directores como Sergio Martino, que quizá no es tan conocido como podría ser el propio Dario Argento o incluso Mario Bava, pero que sin embargo tiene una legión de seguidores. O sea, para que os hagáis una idea,
algunos de los realizadores que a día de hoy reconocen la influencia que ha ejercido en ellos Sergio Martino. Están Quentin Tarantino, está Alfonso Cuarón, también tenemos a Robert Rodríguez. Es decir, no estamos hablando precisamente de los piernas de Hollywood, ¿no? Algo tendrán las cintas del Giallo y las cintas de Sergio Martino cuando las bendicen estos padrinos. Es cierto que luego estos realizadores al final acabaron creándose mala fama, más que nada porque echaron mucha mano del rip-off. Esto vendría a significar estafa en castellano, que venían a ser esas películas, copias descaradísimas de cintas americanas que en aquel momento estaban triunfando. El propio Martino tiene algunas que son divertidas, bastante deficientes en algunos de los apartados que os he comentado antes, pero que entre ellas se encuentran, por ejemplo, Destroyer, que es un rip-off de manual de Terminator, o otra que se llama 2019, tras la caída de Nueva York, que es un rip-off muy descarado de 1997, Rescate en Nueva York, precisamente de Carpenter. Es curioso que estos directores acabaran imitando los éxitos yankees, porque el cine de terror moderno, y sobre todo el que nos vino de Hollywood, le debe muchísimo a estas pequeñas y baratas cintas italianas. Solo tenéis que ver la que es posiblemente la película más popular de Martino, que se tituló en algunos países Torso. Vemos un asesino en serie armado con un cuchillo, enmascarado y con una máscara en la cual yo creo que se inspiró mucho Carpenter precisamente para crear a su Michael Myers de Halloween. Por cierto, el tema de los títulos es muy gracioso. Torso era el título internacional, pero el original es El cuerpo presenta signos de violencia carnal. Los italianos no titulan a sus películas, directamente ponen una serie de versos tipo haiku y así las dejas. A veces incluso tenían un título diferente para el mercado internacional. El asesino del cementerio etrusco, sin ir más lejos, se le conoce como El escorpión tiene dos colas, que por cierto hace referencia a una película anterior de Martino que era La cola del escorpión, pero argumentalmente no tiene nada que ver. Pero bueno, a lo que iba. Yo creo que estas películas se mejoraron en Hollywood. Yo creo que la industria americana no solo les dieron un mejor acabado formal, sino que las dotaron de segundas lecturas no presentes en las cintas originales o no particularmente, explotadas. En lo personal, yo no venero estas películas, pero reconozco que me divierten y que siempre descubres cosas interesantes, detalles que te remiten a películas posteriores. Hasta ese punto llega su grado de influencia. En este panorama, El asesino del cementerio etrusco cumple con algunas de esas constantes del giallo que os he comentado antes. Pero en todo caso, vendría a ser una muestra muy tardía de este subgénero. Hay un asesino por descubrir, hay mujeres atractivas como protagonistas y también como víctimas, pero apenas hay erotismo y la violencia que se nos muestra es muy ligera. Os diría que en comparación con otras de las películas que he visto de Martino, esta es casi familiar. Como siempre en estas películas, la trama para empezar a mí me interesa. O sea, me gusta el misterio que proponen. Y en este caso es una trama que perfectamente podríamos encontrar 20 o 30 años después en grandes producciones de Hollywood de mucha mayor enjundia. Tenemos a la chica es Jean, una joven casada con un arqueólogo, que comienza a tener una serie de sueños en los que se recrea una suerte de cripta etrusca, donde se realizan una serie de sacrificios humanos. Su marido, que está encarnado por John Saxon, se encuentra investigando precisamente una tumba similar en Italia, motivo por el cual la joven cree que sus sueños pueden haber estado condicionados por eso, ¿no? Sin embargo, en un sueño que tiene posteriormente, ve a su esposo siendo asesinado. Y efectivamente eso mismo ocurrirá apenas unos instantes después mientras habla con él por teléfono. El personaje de Saxon muere de idéntica forma que aquellas personas o que el propio Saxon perecía en ese sueño, ¿no? Con alguien abrazándolo por detrás y retorciéndole la cabeza de forma fatal. Tras la tragedia, esta chica viaja a Italia y allí seguirá teniendo premoniciones similares. Vamos al tema y a analizar la película. En primer lugar, como me gusta estructurarlo, las cosas que me interesan de la película. Empiezo por lo bueno. El tercio inicial me parece interesante. Esto me pasa siempre con los giallos. O sea, se nos plantea un misterio inicial y poco a poco
se nos van haciendo acto de presencia los sospechosos. Se nos los van presentando muy a lo Agatha Christie. En estas películas hay que dudar siempre hasta del protagonista. O sea, muchas veces es quien menos te esperas y a veces es más previsible. ¿Quién es el asesino? ¿Será la condesa que acogía en su casa al arqueólogo? ¿Será ese misterioso hombre mayor que toca una flauta y que parece el guardián de la cripta en las excavaciones? ¿Será el padre de la protagonista, encarnado en este caso por Van Johnson, un empresario que financiaba las excavaciones de John Saxon? ¿O será el mayordomo? Y esto último no lo digo de broma. Como buen misterio clásico, aquí también tenemos un mayordomo. Otro punto a favor. Realizadores como Martino contaban con medios materiales muy precarios, pero siempre se las apañaban, a base de ingenio sobre todo y de mucha imaginación, para crear imágenes muy impactantes, de esas que te guardas una vez que ha acabado la película. En esta ocasión tiene menos estampas inolvidables, pero en lo personal me quedo con ese momento al inicio de la película en el cual la protagonista ve una foto, ha tenido una de sus premoniciones y de la foto empiezan a brotar unos gusanos bastante repugnantes. En general, los trucos claramente artesanales, lejos de espantarme, que es lo que les pasa a muchos detractores de las películas, para mí son uno de los puntos a favor. Es verdad que en esta ocasión tenemos menos de esas estampas imborrables. Miguel nos ha pedido que hablemos de la banda sonora y es interesante su petición. La música está compuesta en esta ocasión por Fabio Frizzi, que para muchos vendría a ser el equivalente a Ennio Morricone en el giallo en lugar de en el spaghetti western. Es quizá Frizzi el que compuso las bandas sonoras más reconocibles de este subgénero. Curiosamente no trabajó tanto con Sergio Martino como con Lucio Fulci, que es otro, posiblemente junto a Martino, otro de esos grandes maestros no reconocidos y que se hicieron extremadamente populares a raíz de este éxito de las películas giallo. Quizá la mejor colaboración conjunta entre estas dos personalidades fue Nueva York bajo el terror de los zombies, un rip-off de las películas de George Romero, pero como de costumbre bastante más bestia. Y por cierto, con una estampa, eso sí, inolvidable, que eran los zombies, el plano final de la película, caminando por el puente de Brooklyn. Pero bueno, vamos al tema. Aquí Frizzi firma una banda sonora muy hábil, en la que la música flauta contrasta con los instrumentos de cuerda. Es un tema que además pasa del modo mayor al menor con bastante destreza. Esto sí, es difícil de explicar si no se escucha la música, pero si os animáis a ver la película, ahí lo podréis contrastar, porque te añade un elemento de extrañeza a la ya de por sí extraña trama que se nos narra, ¿no? Son bandas sonoras muy atmosféricas. Al menos en el tema principal, además, no vemos esa reminiscencia de la música disco que, según mi humilde criterio, tan mal ha hecho envejecer a este tipo de películas. En el caso del asesino del cementerio etrusco, y esto lo hacían mucho, jugaban mucho al contraste. O sea, un tema principal suave que nunca hace presagiar la catarata de muertes que vendría a continuación. Añade extrañeza, pero de algún modo no te permite anticipar una serie de muertes espantosas como así va a ocurrir. En general, en aquellos films italianos concedían muchísima importancia a la música, como lo que merece, ¿no? Un peso importante. Siempre era un elemento dramático más, o no solo más, sino incluso especialmente destacado. Es verdad que a veces a estos directores se les notaba cierto horror vacui, o sea, en el sentido de que les daba pavor que no sonara la música. En algún modo a veces está sobreexpuesta, pero bueno. Frizzi es un compositor que, para que os hagáis una idea, si os gustan las bandas sonoras que compuso Carpenter para sus propias películas, y ahí tenemos La noche de Halloween, tenemos 1997 Rescate en Nueva York, estas bandas sonoras minimalistas, muy atmosféricas, con poca instrumentalización, con el uso del sintetizador sin ningún tipo de complejo,
pues os interesará también la música que compuso Fritzsche. A mí en lo personal este tipo de bandas sonoras, no todo tiene por qué ser sinfónico. Ya os hablaba hace poco en otra videocrítica de la devoción que siento por Jerry Goldsmith, por ejemplo, que además tocó diferentes palos musicales y armónicos, no solamente se centró en lo sinfónico, ¿no? Pero son bandas sonoras que en fin, son muy minimalistas, son muy sencillas, no tienen grandes complejidades técnicas, pero que en lo personal las encuentro tremendamente efectivas. Ahora vamos a continuación a las cosas que no me gustan de la película. El dramatismo inicial, ese interés que os había comentado que sientes en el primer tercio del metraje, cae de forma bastante alarmante en los momentos posteriores, a partir del segundo tercio. Esto por lo general ocurre mucho en aquellas cintas italianas. Apuntan muy alto al principio y después se produce siempre un efecto gaseosa. En este caso en concreto, a medida que vamos profundizando en la trama y vemos que en realidad estamos ante una extraña conspiración entre empresarios, nobles y arqueólogos por el control de un alijo de heroína, mi interés se resiente mucho. Habitualmente los giallos funcionan a base de empujones, o sea, eso es cierto, de efectismos. Y en esta ocasión los efectismos pues brillan más por su ausencia, lo que os he comentado antes de que no contamos con un gran despliegue de impacto visual en esta ocasión. Aparte están los agujeros del guión, o sea, todos los giallos los tienen, o sea, eso es inevitable, pero es verdad que se les suele perdonar porque la crudeza de algunos momentos de algún modo te compensa esos agujeros y te obliga a no hacerte demasiadas preguntas. Pero aquí, como os comentaba, no tenemos esos momentos realmente impactantes. Sí tenemos una policía que tras un cuerpo de policía, quiero decir, que tras una explosión en la que muere hasta el apuntador, deja marcharse libremente a la protagonista, que es la única superviviente y aparte la única testigo de aquel acto. Y luego también tenemos una sorpresa final con el ayudante del laboratorio, que era en realidad un policía infiltrado. Creo que incluso llegan a insinuar que estudió una carrera científica para poderse internar en el laboratorio. En fin, son cosas que 10 años antes, mejor dicho, sí que les podías encontrar la gracia y te parecían simpáticas. Pero es verdad que en una película ya del año 82 y cuando todos estos pequeños trucos y trampitas se han explotado al máximo, a mí me resulta más caduco. El tema técnico. En esto muchas veces se esconde cierto snobismo. Para que os hagáis una idea, yo una vez en una tertulia de cine que teníamos y tal, hubo una persona que me puso a caldo El planeta de los simios porque, en su opinión, hacía mucho uso del zoom. O sea, para él el uso del zoom en una película era poco más o menos que anatema, ¿no? Yo creo que él se lo perdía. O sea, si él seguía ese criterio, me parece muy bien, pero eso le iba a impedir disfrutar de una enorme película, como era la cinta de Franklin J. Schaffner. Pero es verdad que en los giallos, y esta película no es una excepción por desgracia, no solo hay un uso, sino que hay un abuso del zoom. Sobre todo, además, no necesariamente en los momentos en los que más lo requiere. O sea, en los momentos más insospechados te puedes encontrar de repente un zoom y no necesariamente van a ser siempre las secuencias más dramáticas, ¿no? Es un caso muy, muy arbitrario y en esta ocasión me parece que es de los pocos recursos que utiliza Martino, pero además yo creo que de una forma inadecuada y haciendo cierto abuso de él. Luego están los diálogos, esas frases que creo que nunca deberían estar en un guión. O sea, los personajes no deben decir todo lo que sienten, esto al final no es la radio. O sea, no es ese soporte narrativo. Cuéntamelo en imágenes. O sea, yo es lo que creo, que muchas veces está muy bien porque ahorras secuencias, es más directo, al espectador ya se lo cuentas directamente, te ahorras contártelo en imágenes, pero claro, esto es cine y al fin y al cabo pues es para lo que se creó este medio, ¿no? No lo cuentes en palabras si puedes narrarlo directamente en imágenes. Para que os hagáis una idea, son frases del tipo no duermo bien desde que mi marido se fue a Italia, o ojalá mi padre no financiara esas investigaciones, o frases también del tipo gracias a tus poderes premonitorios podremos salir de este laberinto. En fin, son cosas que sobran porque muchas veces son subrayados que se podrían resolver pues, de una forma visual
más satisfactoria. El último punto que quería reseñaros también, y que no me convence de la película, es el tema de la protagonista. En este caso, una actriz que se llamaba Elvira Audrey, además falleció muy joven, aquí tendría 20 y pocos años, y perdió la vida en el año 2000 cuando apenas tenía 40 años. Esta debía ser una de sus primeras películas. Antes os he mencionado algunas cintas de Martino que me interesan un poquito más que estas. Yo creo que hay otras cintas, como puede ser... no me sale ahora mismo el título, pero una película protagonizada por Edwidge Fenech, que era una de las musas del género giallo. Era una actriz que, aparte de ser muy atractiva, Fenech te lograba transmitir. Es decir, esto no es necesariamente estoy viendo actores desconocidos, ergo ya van a ser malas actuaciones. No tiene nada que ver. O sea, no tienen por qué ser actores o actrices que cuenten con varias nominaciones al Oscar y que ya eso les acredite y les dé como un aval de estos sí que son buenos actores. No es eso. O sea, directamente es cuando ves una película y notas que la protagonista no te está transmitiendo nada. Y en este caso es lo que me ocurre. Fíjate que a la protagonista la ocurren un montón de cosas. Es decir, tiene sueños premonitorios de muertes, su marido es asesinado, su padre descubre que era un traficante de heroína, su padre muere y para colmo, y aquí viene una de las grandes sorpresas de la película, al parecer ella misma está poseída por una deidad etrusca. Y me parece que es una actriz sin mirada, o sea, te deja completamente frío, no transmite muy poco. De alguna manera encaja todos estos acontecimientos con una extraña indiferencia. La película que os comentaba antes, por cierto, es Todos los colores de la oscuridad, de Edwidge Fenech, que además era una película con Edwidge Fenech, una película también dirigida por Sergio Martino, y en lo personal me parece una cinta más rica que El asesino del cementerio etrusco. Juega en esa misma categoría de los sueños, de sueños premonitorios, juega en esa misma categoría de sociedades secretas, pero en lo general me parece una película más redonda. Al final, y a modo de conclusión, El asesino del cementerio etrusco tampoco era una de las películas que más admiraba en lo personal el propio Sergio Martino. Él consideraba que era una cinta que le había aportado poco desde un plano económico a su carrera, no había sido un éxito, como siempre perseguían todos estos autores, por cierto. Y en el plano artístico, pues tampoco le había aportado nada que no hubiera hecho antes y mejor en otras cintas como las que os he mencionado. Y esto ha sido todo. Menciono solamente dos pequeños detallitos que me han parecido curiosos. El plano final de la película, en el cual vemos las Torres Gemelas durante largo tiempo, con toda la carga emocional que supone ver las Torres Gemelas en pantalla después del 11 de septiembre de 2001. Y luego también hacer una pequeña anotación, y es que En busca del arca perdida se estrenó en 1980, y esta película es de 1982. No voy a decir que el asesino del cementerio etrusco sea un rip-off de la cinta de Steven Spielberg. Y no solamente lo diría por el tema de que estamos hablando de una cinta de arqueólogos, pero también es verdad que la película te deja esa misma puerta abierta que dejaba la cinta de Steven Spielberg. Y esa que mejor no profanéis las tumbas de los viejos mitos, de viejas deidades, porque se pueden levantar e ir directamente hacia vosotros. Y esto ha sido todo. Os espero que os haya gustado. Nos vemos en nuevas videocríticas y nos leemos en la revista Acción. Muchas gracias. Chao. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.